Bienvenidos a nuestro seminario de grupos pequeños. Vamos a estudiar entonces una breve historia de los grupos pequeños. Primera parte. Lo primero que debemos decir es que en la Biblia no se habla de grupos pequeños. Solo podemos inferir su existencia y observar sus buenos resultados. Sin embargo, podemos decir que los grupos pequeños siempre han sido parte del plan de Dios para su pueblo en todas las épocas, Antiguo y Nuevo Testamento. Partamos nuestro estudio en el Antiguo Testamento y veamos cómo la experiencia de Moisés nos ayuda a entender la importancia de los grupos pequeños. Moisés era un hombre de Dios, pero no estaba trabajando como Dios deseaba. Su suegro vino a visitarle y al verle trabajar, la escritura registra que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos y vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Éxodo 18, 13 al 17. Entonces aparece uno de los consejos más importantes de la Biblia, el consejo de Jetro a Moisés. Le dijo Jetro a Moisés: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Éxodo 18, 21. Esto llevó que Moisés estructurara al pueblo de Israel administrativamente, nombrando jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. La unidad básica, jefes de 10, que eran los grupos familiares. Y los grupos familiares eran el corazón de la sociedad judía, los grupos pequeños básicos. Elena de White registra que Dios se propone que aprendamos lecciones de orden y organización del orden perfecto instituido en los días de Moisés. De ahí que después del exilio babilónico con Nehemías, los grupos familiares fueron importantes. Se registra que entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familia. Al ir al Nuevo Testamento encontramos el mismo ejemplo. El máximo ejemplo lo encontramos en Jesús, quien comienza la iglesia cristiana con un grupo pequeño de 12 discípulos. Se dice que después que subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 13 al 15. Si analizamos un poco, el Hijo de Dios ciertamente no necesitaba la compañía ni la asistencia de los discípulos. Sin embargo, desde el comienzo optó por establecer una estructura de relaciones interpersonales y ministrar dentro de ellas. Kurt Johnson nos dice que Jesús pasó tiempo con su pequeño grupo, los 12 discípulos, intimó con ellos, los instruyó, oró con ellos y después los llevó con él para que observaran cómo ministraba a otros. Además, Russell Burrill dice: la mayor parte del trabajo de Jesús estaba con un grupito de 12, a los que llamaba sus discípulos. Jesús pasó esos pocos años derramando su vida en estas pocas personas. Sin embargo, Jesús cambió el mundo para siempre. Jesús usó el marco del grupo pequeño no solo para compartir lecciones espirituales, sino como un medio ambiente en el cual moldear el liderazgo. Además, grupos pequeños basados en hogares fueron importantes para Jesús en la formación, el desarrollo y el éxito de la iglesia cristiana. ¿Por qué Jesús eligió un grupo pequeño de 12? Porque quería alcanzar multitudes, porque quería causar un reavivamiento e introducir el reino, quería dar ejemplo y además que siendo pocos era más fácil ganar discípulos. Entonces Jesús le dijo a sus seguidores que fueran a ser discípulos en todas las naciones, es decir, que siguieran el ejemplo de su maestro.
created using Powtoon.